Buen día, el tema que vamos a revisar el día de hoy es hernia inguinal. Los contenidos de la presentación es conocer qué es una hernia inguinal, cuál es la causa de una hernia inguinal, cómo saber si yo tengo una hernia inguinal, qué estudios se requieren para el diagnóstico, cuáles son las complicaciones que se presentan con esta enfermedad, cuáles son las diferentes modalidades de tratamiento y cómo es la recuperación después de una cirugía. ¿Qué es una hernia en la ingle? Es la protrusión o salida de una víscera o estructura contenida en el abdomen a través de un defecto muscular en la zona de las ingles. Es muy similar a la presentación de un abultamiento o un chichón en las llantas cuando se rompen algunas partes de la estructura de las capas de la llanta, como emerge este abultamiento por la presión que tiene el aire. ¿Qué tan frecuente llega a ser esta entidad? Hasta el 25% de los hombres y el 2% de las mujeres tienen hernias en las ingles. El 3 al 5% de la población mexicana la padecen y en los niños puede llegar a ser del 10 al 30%. Es la cirugía, en cirugía general, es la cirugía más común que se hace en las instituciones. ¿Cómo puedo yo saber que tengo una hernia? Normalmente puede presentarse como un abultamiento en la zona de la ingle. Este abultamiento lo vamos a notar más cuando hacemos algún esfuerzo o cuando estamos de pie y tiende a desaparecer al inicio de la enfermedad cuando uno está acostado o en reposo. Conforme pasa el tiempo y empieza a ser más y más grande, pues ese abultamiento puede ser que ya no desaparezca al estar en reposo. También puede haber algo de molestia al principio, un dolor no muy bien definido, muy tolerable, y puede llegar a ser después cada vez y cada vez más doloroso con los ejercicios. ¿Qué estudios se requieren para saber, para confirmar que tengo una hernia? Bueno, en el 95% de los casos, con la pura entrevista y exploración realizada por un médico, principalmente por un cirujano general, podemos tener el diagnóstico evidente o certero de que tenemos una hernia en la ingle. Existen algunos estudios complementarios, sobre todo en pacientes poco cooperadores, con obesidad extrema, en los que la exploración no puede ser tan benigna, en pacientes con múltiples cirugías, en los que se requiera estudios de ultrasonido, principalmente es el estudio número uno, y se puede complementar en algunos casos por necesidad de una tomografía o en casos de, sobre todo, mujeres con dolor inguinal, hasta resonancia, donde nos permita ver si hay, además de una hernia, algunas otras enfermedades asociadas a la hernia. ¿Por qué se presentan estas hernias? Normalmente las hernias se presentan por una combinación de factores que las predisponen, agregándole a factores desencadenantes. En el caso de las hernias de la ingle, los factores que predisponen son enfermedades congénitas o del nacimiento, que sean alteraciones de la colágena, que es una sustancia que le da fortaleza a lo que son ligamentos, recubrimientos musculares. Cuando hay defecto de esta colágena, el tejido se vuelve más laxo, menos resistente. El tabaquismo ocasiona que se nos vaya destruyendo la colágena. La edad también va ocasionando esta destrucción de esta sustancia, y el exceso de peso también puede alterar la conformación de los tejidos a nivel de las ingles. Y los factores que desencadenan, que vamos a unirle a los factores predisponentes, son todos los que aumenten la presión del abdomen. Tos frecuente en pacientes que tengan alguna enfermedad pulmonar, entosedores por tabaquismo, estreñimiento severo,
El embarazo puede ser un aumento importante de la presión, pacientes que están en diálisis y pacientes que tienen enfermedades de la próstata. ¿Cuál es el tratamiento de estas hernias? Lo ideal es hacerlo en una forma temprana, bien valorado por el médico, el cirujano. Eh, Hay dos tipos de procedimientos, pero finalmente lo que se tiene que hacer es lo que está fuera de su lugar, hay que regresarlo y hay que cerrar este defecto muscular utilizando un aditamento especial que son las mallas. Es un tejido protésico que normalmente parece una porción de una tela especial en la cual se va a quedar obstruyendo el defecto muscular para crear una fibrosis y crear más seguridad en el cierre de estos defectos. La cirugía puede ser de cirugía llamada tradicional o abierta, como podemos ver en la imagen, una incisión sobre el abultamiento de la ingle, donde se va a regresar lo que se está saliendo y se va a colocar una malla en esta zona. Y también puede ser con técnicas de mínima invasión, donde se entra por la porción interna del abdomen a través de tres pequeños orificios en la cual se retrae lo que está protruido y se coloca una malla interna. Las ventajas de la mínima invasión es menos dolor, más estética y la oportunidad de que si en un 30% los pacientes tienen hernias bilaterales en las ingles, puede hacerse con los mismos tres orificios de trabajo a las dos hernias. ¿Cómo es la recuperación después de un procedimiento quirúrgico? Normalmente la cirugía es ambulatoria, o sea que puede egresar el mismo día de la cirugía. Se solicitará una semana de un reposo relativo donde extreme cuidados, pero puede andar caminando, su dieta va a ser libre, normal, y lo único que tenemos que evitar son esfuerzos importantes con estreñimientos manejados desde antes de la operación, que el paciente voluntariamente no cargue cosas pesadas, tener cuidados de infecciones respiratorias y a la semana se les da una revisión y se determina si el paciente puede regresar ya a trabajos de oficina y a las 4 semanas se consideraría el final de la recuperación donde el paciente pudiera llegar a hacer de todo la actividad que quisiera. Sin embargo, hay algunos pacientes con riesgo más elevado de defectos de colágeno importantes que requerirán un par de semanas más de cuidados especiales.